Hola amigos, bienvenidos a Lisboa. Somos Samuel y Audrey. Ok, esta semana estamos viajando en Lisboa, Portugal. Estamos con los papás de Samuel y tenemos 3 días en esta ciudad, así que vamos a estar paseando, comiendo, disfrutando. Así que vamos a hacer un pequeño video, una guía de esta ciudad. Después de varias visitas a Lisboa, esta es una ciudad que conocemos bastante bien, así que en esta guía de viaje vamos a mostrarles lo que nosotros pensamos son algunas de las mejores atracciones para visitar. Como ya mencionamos, solo tuvimos 3 días en esta visita, así que este itinerario es perfecto para todos los viajeros que solo tienen unos cuantos días y quieren aprovechar Lisboa a lo máximo. Comenzamos nuestra primera mañana subiéndonos al tranvía más famoso de la ciudad, el número 28. Nosotros nos bajamos en el Miradouro de Santa Luzia y también visitamos Miradouro das Portas do Sol. Estas son 2 terrazas que quedan lado a lado y ofrecen hermosas vistas de Alfama. Encontramos unas escaleritas que nos llevan hacia el castillo de San Jorge y hay un montón de arte y graffiti, así que vamos a dar una vuelta por acá antes de continuar. El castillo de San Jorge es un castillo morisco ubicado sobre una colina con vistas del centro histórico y el río Tajo. Aunque hoy quedan más que nada ruinas, esta es una de las atracciones principales en la ciudad. Ok, entonces aquí estamos, hemos llegado al castillo de San Jorge o el Castelo de São Jorge y la entrada fue 8,50 por persona, precio en euros. Y sí, el castillo es bastante grande, hay mucho que ver y no sé si pueden escuchar el viento, hace un viento de loco hoy, así que las banderas están soplando en el viento. Sí, pero es un lindo lugar para visitar, es mi 3ª vez en este castillo, nunca pensé que iba a venir a verlo tantas veces, pero es mi 3er viaje aquí a Portugal. Y sí, también tienen pavos reales que están ahí caminando por el castillo, así que se le puede sacar fotos. Y es un lindo sitio, así que vamos a seguir dando vueltas por aquí y de ahí, no sé, la próxima atracción, ¿qué será? Vamos a ver. Después de visitar el castillo, empezamos a bajar la colina y nos detuvimos en la Catedral de Lisboa. La entrada a la catedral es gratuita, pero por una pequeña tarifa también se puede visitar el claustro y el tesoro. Ninguna guía de viaje a Lisboa estaría completa sin una visita a Belém, en el oeste de la ciudad, así que nuestro segundo día en Lisboa fuimos a pasar el día allá. Belém queda a unos 30 minutos en bus, y como llegamos justo a la hora del almuerzo, nuestra primera parada fue un restaurante. Vamos a almorzar justo enfrente del monasterio, encontramos un restaurante, Samuel ya está comiendo. Delicioso. Delicioso y pedimos bacalao. Plato mixto. Es un plato mixto, tenemos bacalao, salmón y un chorizo picante. Sí. Y también papas y verduras con un poco de aceite de oliva. Así que estamos compartiendo todos estos platos. Me gusta. Después de ese delicioso almuerzo fuimos a caminar a lo largo del río. Aquí visitamos el Monumento a los Descubrimientos, que conmemora a los capitanes, cartógrafos, marineros y misioneros de los siglos XV y XVI, que embarcaron a descubrir nuevas tierras. No muy lejos de ahí también visitamos la Torre de Belém, que servía como defensa del río Tajo y también como símbolo de entrada a Lisboa.
Y de ahí regresamos hacia el monasterio de los Jerónimos. La construcción de este monasterio fue ordenada por el rey Manuel I de Portugal, que eligió a los monjes de la Orden de San Jerónimo para ocupar el monasterio. El propósito: orar por el alma del rey y dar guianza espiritual a los marineros embarcando en viajes de descubrimiento por todo el mundo. Ok, entonces hemos estado paseando un buen rato, hemos caminado unas cuantas horas, visitado 3 distintos lugares. Sí, tengo Así que ahora hambre. Samuel tiene hambre, yo también, sus papás también. Así que vamos a ir a probar los pasteles de nata aquí en Belén, que son súper famosos. Así que Sí. vámonos a comer. Los pastéis de nata fueron creados por los monjes del monasterio de los Jerónimos. Resulta que en esos tiempos los conventos y monasterios usaban grandes cantidades de clara de huevo para almidonar su ropa. Como sobraban un montón de yemas de huevo, la preparación de estos pasteles era una forma de no desperdiciar las yemas. Obrigado. Entonces recién paramos en una famosa pastelería que se llama Pastéis de Belém. Sí. Y ellos son súper famosos por sus pasteles de nata. Así que Dulce aquí tenemos uno. Sí, es un postre dulce. Sí. Y fue 1,10 en euros. Y te dan un poco de canela Sí. y también azúcar impalpable. Así que vamos a abrir estos dos. Eso ya está abierto. Así que vamos a poner un poquito encima. Bien despacito. Ahí tenemos un poco de canela. Y ahora el azúcar impalpable. Estamos haciendo esto en la calle. Nos hemos sentado en la vereda nomás. Y aquí vamos a comer nuestros pasteles de nata. Ahí lo tienen. Entonces. Delicioso. Me da pena que son tan chiquitos porque me voy a terminar esto como en 2 bocados. ¿Te gusta? Wow. Es como una masa milhoja. Súper dulce, fresco, recién salido del horno, todavía está caliente. Entonces, ahora estamos paseando. A ver, Samuel, ¿dónde estamos? Jardín botánico. El jardín botánico, Sí, muy bien. Y sí. eso queda justo al lado del monasterio. Ya comimos nuestros pastelitos, estuvo rico. Y la entrada a este lugar fue 2 euros por persona. Sí, Que sí. es barato. Verde. Es muy Muy verde, verde. súper tranquilo, un Sí, lindo lugar donde sí. pasear. Y sí, vamos a dar una vuelta por acá. Ok, Samuel, ¿qué nos cuentas? Último día en Lisboa. Hoy es nuestro tercer y último día en Lisboa. Nuestro primer día estuvimos en el este de la ciudad, segundo día en el oeste, así que hoy nos vamos a concentrar en el centro de Lisboa y visitar unos cuantos lugares. Hoy es un día un poquito nublado, pero estamos empezando aquí en un mirador donde tenemos lindas vistas de la ciudad. Y sí, Vámonos. ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra primera parada? Mirador Santa Catarina. Lindas vistas. Muy lindas vistas, Sí. podemos ver la ciudad, tenemos el puente, el río y lindos colores. A ver, ¿qué hay de nuevo? Fuimos de compras. Fuimos de compras y Samuel se compró una casaca en Zara. Así que reemplazamos esa casaca Puma que ha estado en todos estos videos últimamente. Y de ahí teníamos planes de visitar el convento Carmo, pero nos olvidamos que hoy es un domingo. El convento no está abierto, Sí. pero Un mercado artesanal. sí, hay un mercado artesanal hoy. Así que vamos a dar una vuelta por aquí a ver qué encontramos. Tal vez un souvenir.
Después de visitar el mercado de artesanías, caminamos hacia el elevador de Santa Justa, que conecta a dos barrios y que también tiene una terraza de observación con vistas de la ciudad. Si esta estructura de hierro les parece un poco familiar, es porque fue diseñada por un aprendiz de Gustave Eiffel. Nuestra siguiente parada fue Confeitaría Nacional, que es la pastelería más antigua de Lisboa. En el segundo piso tienen una cafetería, donde uno puede elegir pequeños platitos dulces y salados, y bueno, no pudimos resistir los pasteles de nata. De ahí nos fuimos de compras y por casualidad encontramos una de las tiendas favoritas de Samuel. Ok, entonces estábamos caminando por Rua Augusta y ¿qué tienda encontramos, Samuel? Tipografía. Tipografía, es una tienda que tiene camisetas y habíamos encontrado esta tienda en Barcelona hace como 3 años. Sí. Y justo la encontramos aquí. Parece que originalmente es de Portugal. Tienen una tienda en Lisboa, dos en Porto. Y Samuel se compró 2 camisetas. Sí, sí. Ok, primera camiseta, vamos a ver. Es chiquito en vez de chiquita banana. Segunda camiseta, una tortuga. Tercera camiseta, este es para el papá de Samuel. Sí. Fazer fortuna, todos juntos harmonia, nenhum de nós desafina, há que manter a alegria sempre de capa e batina. De ahí continuamos nuestro paseo por la calle peatonal, cruzamos el arco de la Rua Augusta y paseamos por la Plaza del Comercio, antes de regresar a nuestro departamento para descansar un rato. Ok, es el final de nuestro tercer día aquí en Lisboa y hemos estado comiendo los famosos pastéis de nata todos los días, varias veces al día. Y hemos encontrado nuestro lugar favorito en nuestro último día. Este lugar se llama Manteigaria porque solían vender mantequilla en esa tiendita y ahora venden los pastéis de nata y han salido tan ricos. Mejor. Son los mejores, en serio. Y los venden fresquitos, a cada rato sacan pasteles frescos y tocan una campana para avisar que son pasteles frescos. Y creo que fue 1,10 € por cada pastel. Y nosotros entramos con la intención de solo comprar 2. Hemos salido con una caja de 6 y también te dan canela y azúcar impalpable. Y están deliciosos, súper dulces. Súper rico. Parece como un budín. ¿Un pudín? Súper rico. Súper rico. Este es el pastel de Samuel, pero ya me lo voy a terminar para el video. One bite. Sí. Oh. Y eso es todo desde Lisboa. Nos vemos en el próximo video en Sintra. Sintra. Y de ahí, Porto. Sí. Chao, amigos. Chao. Como siempre, esperamos que hayan disfrutado nuestra guía de viaje a Lisboa.
Si tienen algunas otras sugerencias de cosas que ver, hacer o comer en la ciudad, compartan sus ideas con otros viajeros en los comentarios. Les deseamos felices viajes y hasta la próxima.